Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros la puntualidad a todos los que estáis aquí y vamos a empezar el último día de la reunión de Oncopromesas versus Oncosaurios. La primera mesa está dedicada al cáncer de pulmón y, bueno, como todos sabéis, el cáncer de pulmón es el tumor que yo creo que más ha cambiado en los últimos años para bien, con la incorporación de la inmunoterapia, de nuevas terapias dirigidas para el cáncer de pulmón con mutaciones EGFR y ALK. Y en esta mesa vamos a revisar todas estas innovaciones. Vamos a empezar con el doctor Álvarez de Asturias, del Hospital Central de Asturias, que nos va a hacer una revisión de los pacientes con reordenaciones ALK y ROS. Cuando quieras, Carlos. Creo que son 20 minutos y son muy estrictos con el tiempo. Bueno, intentaré ajustarme. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos y comenzar dando las gracias al doctor Rivera nuevamente por organizar este congreso ya clásico, empieza a ser clásico en el norte de España a estas alturas de año, y a vosotros por estar aquí. Entonces voy a comenzar con la charla que me corresponde, hablar sobre los avances en cáncer de pulmón o microcítico, ALK y ROS reordenados, y empezar pues por los agradecimientos, y yo creo que todos coincidiremos en que los avances que hemos visto en esta patología en los últimos años se debe sobre todo a los pacientes, y como veremos a lo largo de la charla, básicamente porque lo que les exigimos a estos pacientes parece que no se los exigimos al resto: rebiopsias, tratamientos, probar nuevas moléculas, y ahora con las redes sociales es muy fácil estar al tanto de lo que dicen los propios pacientes, y como veis ahí pues se le puede seguir fácilmente a través de esos dos links. Para comenzar, y como continuación a la introducción de la doctora López Brea, ver que los avances que tenemos ahora mismo, las opciones, las posibilidades que tenemos para el manejo de estos pacientes son apasionantes. Cada día tenemos nuevos resultados de estudios, nuevas opciones terapéuticas, y me voy a centrar básicamente en la parte de ALK y ROS. Veremos las indicaciones que tenemos de los medicamentos y cómo manejar a estos pacientes a lo largo de la evolución. En este timeline se puede ver claramente cómo en los últimos 10 años hemos tenido el desarrollo de las moléculas frente a ALK, empezando en el 2007 con el descubrimiento de su presencia en cáncer de pulmón o microcítico, y cómo 2010 y 2012 marcaron el inicio del tratamiento en primera línea con crizotinib, y cómo posteriormente en 2014 conocimos la expresión de ROS y cómo podemos actuar sobre ello con la medicación que vamos conociendo. En concreto, una pincelada para saber que la expresión de ALK es debida a un reordenamiento dentro del cromosoma 2, produciéndose un gen de fusión por la inversión dentro de la secuencia de ADN de ese cromosoma, dando lugar a una proteína citoplasmática con actividad constitutiva tirosinquinasa, de tal manera que hemos conseguido, o la industria farmacéutica ha conseguido, desarrollar distintas moléculas que son capaces de inhibir esta actividad tirosinquinasa, y vamos a ver un poquitín los resultados de los estudios de registro. En primer lugar, tenemos aprobado crizotinib en primera línea a partir del estudio Profile 1014, un fase 3 en el que 343 pacientes fueron distribuidos aleatoriamente a recibir tratamiento bien con crizotinib, bien con quimioterapia, obteniendo unos resultados del objetivo primario de supervivencia libre de progresión de más de 3 meses de diferencia, 10,9 meses de supervivencia global. Como ven ahí, se permitía el cruzamiento, y por tanto la supervivencia global pues la tenemos igualada básicamente por ese cruzamiento que permitía el cambio después de quimioterapia a recibir el tratamiento. La actualización recientemente publicada de los resultados de supervivencia global en este estudio lo que nos muestran es que seguimos sin obtener unas diferencias estadísticamente significativas, pero vemos que la supervivencia mediana en el brazo de quimioterapia, ya que con el crizotinib aún no se ha alcanzado, es de 47 meses. Un 56% de los pacientes con crizotinib están vivos a los 4 años, y esto es algo que hasta la llegada de estos medicamentos no habíamos obtenido en cáncer de pulmón, y ahora lo estamos viendo también con la inmunoterapia, con lo cual claramente es un avance que es importante resaltar.
El siguiente medicamento que tenemos y ya tenemos aprobado en primera línea es el alectinib, en base a los resultados del estudio ALEX, en el que se comparaban sus resultados frente a crizotinib en pacientes con el reordenamiento y que no hubieran recibido ningún tratamiento en primera línea, un fase 3, 303 pacientes. En este estudio sí que no se permitía, no había opción a realizar un cruzamiento, y en el objetivo primario de supervivencia libre de progresión vemos claramente un beneficio a favor de alectinib en el brazo. Importante resaltar que en aquellos pacientes con presencia de metástasis en el sistema nervioso central, el beneficio es claramente superior a aquellos pacientes que reciben el tratamiento con alectinib. Y en cuanto a la supervivencia global, vemos que no hay unas diferencias estadísticamente significativas, con una tasa de supervivencia a los 12 meses del 84 y el 82% respectivamente. El otro estudio, en la misma situación con alectinib, población exclusivamente japonesa, 207 pacientes tratados. En este caso vemos que había un 36% de individuos que recibían quimioterapia previa dentro y que podían acceder al estudio, y lo que se observa son unas tasas de respuesta en torno al 92% con alectinib frente al 79% con crizotinib, y como seguimos viendo, la diferencia en el objetivo primario de supervivencia libre de progresión también es claramente favorable. El tercer medicamento, aprobado por la FDA, no en Europa todavía, es el ceritinib, en base a los resultados del estudio ASCEN-4, un fase 3 en el que se aleatorizaron 376 pacientes a recibir o bien ceritinib o bien quimioterapia, y también se permitía el cruzamiento. En este caso vemos que también la supervivencia global es claramente, la supervivencia libre de progresión, es claramente favorable al medicamento específico, con una obtención del doble de supervivencia de 16 meses frente a 8. Las tasas de respuesta también son claramente favorables, un 83%, y en cuanto a los pacientes que presentaban metástasis en el sistema nervioso central, también vemos que la diferencia en supervivencia libre de progresión es favorable, con 10,7 versus 6,7 meses. En cuanto a la supervivencia global, a los 24 meses, es decir, a los 2 años, el 70% de los pacientes continúan vivos en el brazo de ceritinib. El otro reordenamiento del que vamos a hablar, y también tenemos opciones de tratamiento, es ROS1. En este caso se produce en el cromosoma 6, y en este caso la molécula es una molécula transmembrana con actividad tirosinquinasa, de la que todavía no conocemos su función en condiciones de normalidad, pero que también sabemos que en un pequeño porcentaje de pacientes se encuentra reordenado. Tenemos estas dos opciones en primera línea, crizotinib, en Estados Unidos también ha aprobado el ceritinib, en base a unos resultados de estudios que, como veis, son estudios tempranos, fases 1, fases 2, pero que han mostrado un beneficio claro que ha llevado a su uso. En el caso del crizotinib, un fase 2 con 50 pacientes, en el que vemos que las tasas de respuesta llegan a ser del 72%, con una duración de la respuesta de 17 meses y una mediana de supervivencia libre de la progresión de 19 meses. En el caso del ceritinib, se realizó un fase 2, se hizo el screening sobre 404 pacientes, siendo solamente 32 de ellos positivos, lo cual nos deja ver la dificultad para encontrar esta situación, pero que es importante de buscar en aquellos pacientes en los que creemos que puede ser posible. Y con este estudio las tasas de respuesta fueron de 62%, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 19 meses. Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados y de que estos tratamientos son útiles, al final dejan de hacer efecto, y ahí es donde tenemos que ver cuál es el motivo. Hay pacientes que presentan una resistencia primaria debido a factores intrínsecos al tumor o factores del propio paciente, pero esas resistencias pueden ser adquiridas a lo largo del tiempo, bien por modificaciones de la diana, bien por aparición de vías de compensación del efecto que estamos realizando sobre esta vía inicialmente alterada, o bien por transformación histológica, cambios a otras histologías diferentes del cáncer de pulmón no microcítico, y que nos pueden condicionar el tratamiento. Por eso es fundamental rebiopsiar las nuevas metástasis que aparecen. Sin embargo, en ocasiones aparecen todavía mutaciones de resistencia sobre estas alteraciones moleculares, sobre estas
proteínas tirosinquinasa y tenemos la posibilidad de realizar otros tratamientos. En concreto, alectinib en segunda línea en pacientes refractarios a tratamiento con crizotinib. Los resultados de fase 2, uno de los dos que hay hechos, con 183 pacientes y con 61% de pacientes que presentaban metástasis en sistema nervioso central en ese momento, se obtuvieron tasas de respuesta del 50% con una mediana duración de 11,2 meses. La supervivencia libre de progresión 9 meses, ya digo, pacientes en segunda línea con crizotinib. Y de la misma manera, un medicamento que pasa la barrera hematoencefálica y que obtiene beneficio en las metástasis a nivel del sistema nervioso central. El segundo fase 2, en segunda línea también con alectinib, 87 pacientes incluidos, 60% también con metástasis en sistema nervioso central, presentaban unas tasas de respuesta del 48% y una mediana de respuesta, de duración de la respuesta de en torno al año. Otro medicamento que también tenemos para tratar a esos pacientes con resistencia al crizotinib es el brigatinib. Resultados del estudio ALTA, otro fase 2, 222 pacientes, 69% de metástasis en sistema nervioso central. Como ven, todos los estudios incluyen pacientes en esta situación, probablemente porque es uno de los lugares donde más recidivas o recaídas a la resistencia de crizotinib puede haber. Y las tasas de respuesta en este caso fueron de 54% en el brazo B. Dejar claro que la indicación o el uso de brigatinib se inicia durante la primera semana a dosis de 90 miligramos diario y posteriormente se dobla la dosis. Se hizo el estudio con 2 brazos, solamente mantener la dosis baja, y el brazo B en el que se duplicaba después de esa primera semana de inicio de tratamiento, y parece que esa es la dosis más eficaz sin empeorar las toxicidades. La mediana de supervivencia libre de progresión en este caso 12,9 meses. Una actualización de los resultados de este estudio en el ASCO de este año lo que nos muestran es que continúa habiendo una tasa de respuestas del 56%, la mediana de supervivencia libre de progresión en el brazo B, como decíamos, es mayor de 15 meses, volver a recordar, segunda línea, progresión a crizotinib, y con una mediana de supervivencia global de 34 meses, con lo cual vamos sumando expectativa de vida en estos pacientes. El estudio ASCEN-5, resultados también, segunda línea, progresión a crizotinib, aunque previamente podían haber recibido quimioterapia con ceritinib. Fase 3, en este caso, se compara frente a pacientes que recibieron quimioterapia en esta situación, 231, se permitía el cruzamiento y en este caso resultados de mediana de supervivencia libre de progresión de 5 meses frente a 1,5 de la quimioterapia, con lo cual estamos viendo también que parece que en estos pacientes lo más eficaz, si es posible, es continuar con el tratamiento específico antes que cambiar a la quimioterapia. Revisados los medicamentos que tenemos ahora mismo a disposición, vemos los efectos adversos que prácticamente de clase se producen con todos estos medicamentos, como puede ser la diarrea, aunque aquí hay que mencionar que el alectinib muestra estreñimiento también, náuseas, vómitos, astenia, elevación de transaminasas, pero esto todo efectos de grado 1-2 y los más frecuentes de grado 3-4, neumonitis, prolongación del intervalo QT y hepatotoxicidad. También hay que mencionar que estos efectos aparecen al principio, pero con la evolución del tratamiento pueden ir controlándose y al mismo tiempo aparece un edema periférico que ya con el tiempo de tratamiento es tardío y acumulativo. Está descrito con el crizotinib algún efecto raro como el hipogonadismo transitorio, las alteraciones visuales que también produce el ceritinib y que parece estar en relación con el efecto de estos medicamentos sobre los conos y los bastones de la retina, hipertensión con brigatinib, y la presencia también de quistes renales en algunos pacientes con el tratamiento con crizotinib. Sin embargo, como decíamos antes, estos pacientes al final van a ir progresando. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de los estudios que se han ido realizando en estos pacientes en la evaluación de las metástasis, podemos ver que el mayor porcentaje de progresiones se deben a la aparición de mutaciones en la diana, en ALK, y una pequeña proporción de amplificaciones. Por otra parte, se puede incrementar la señal de GFR o puede haber cambios en la histología de estos tumores.
En este estudio, que aunque es de hace 2 años, ya es clásico de Gaynor, en el que evalúan a 83 pacientes ALK positivos que se trataron con estos inhibidores tirosinquinasa de primera y segunda generación que hemos ido comentando, se hicieron biopsias a la progresión y se vio que en los pacientes tratados con crizotinib en torno al 20% tenían mutaciones de resistencia a la progresión, y en los pacientes tratados con los inhibidores de segunda generación había un 56% de mutaciones. Vistas de una manera un poco más gráfica y sin entrar en muchos detalles, sí que vemos que hay 2 mutaciones que parece que son específicas o que aparecen con mayor probabilidad en los pacientes tratados con ceritinib, la 1196 y la 1269, mientras que para los de segunda generación son otras, siendo la fundamental la 1202. Esto es importante porque si ponemos en el contexto a todos los tratamientos que tenemos para LK, lo que vemos es que cada uno de ellos tiene sus mutaciones de resistencia en el recuadro rojo específicas, con lo cual si sabemos en qué momento, en el momento de la progresión, cuál es la mutación que se está produciendo, podríamos pensar en seleccionar el tratamiento específico para estos pacientes, de la misma manera que tenemos que tener en cuenta sobre qué mutaciones son más activos los tratamientos. Es clásico explicar el tratamiento de inhibidor tirosinquinasa como una llave y una cerradura, pues aquí es, si cabe, donde tiene más sentido, porque los cambios mutacionales alteran el saco donde el inhibidor tirosinquinasa se va a colocar. Claro, tenemos la capacidad en nuestros centros de seleccionar a los pacientes, de hacer secuenciación a la recidiva de biopsias específicas de esos lugares que metastatizan a la progresión para darles el tratamiento más dirigido. Pues lamentablemente creo que no todos somos capaces de hacer eso. Sin embargo, hacia ahí deberíamos tender. Y un ejemplo de la literatura, este paciente, el MGH086, publicado ya varias veces, nos deja claro que a la progresión es importante hacerlo. Como veis, un paciente con cáncer de pulmón microcítico, reordenamiento ALK, que inicialmente se trató con erlotinib y que posteriormente a la progresión comenzó con quimioterapia, pero cuando se identifica la expresión de ALK, el reordenamiento, comienza tratamiento con crizotinib y presenta una mutación específica que sabemos de resistencia, y en ese momento cambia la secuencia de tratamiento a brigatinib. ¿Qué es lo que sucede? En la evolución al año de estar en segunda línea con brigatinib se observa una recidiva a nivel de la axila izquierda que es biopsiada y que muestra una mutación en 1206. Como se ha biopsiado, continúa tratamiento y casi un año después presenta otra recidiva también en la misma localización, en axila izquierda, se vuelve a biopsiar y aparece una mutación diferente también de resistencia, la 1203. En este caso, tendríamos que recurrir a las sensibilidades, a las distintas opciones de tratamiento que tendríamos según las distintas mutaciones que hemos visto que presenta este paciente. Sin embargo, al haber resecado las recidivas, se puede plantear continuar con el tratamiento. Y esto es lo que ha sucedido en la actualización de este año que nos han hecho de este paciente. Ahora en la literatura podemos seguir la evolución de los pacientes. Habíamos quedado aquí, le habían resecado la segunda lesión recidivada en la axila y continuó progresando y se hicieron otras 3 biopsias de las recidivas. Y lo que se vio fue que a la mutación ya presente en las 2 anteriores, la 1210, se asociaba la 1203. Y en este momento, cuando ya tenemos una nueva opción de tratamiento, inicia una tercera línea frente a LK con lorlatinib. Lorlatinib, que ha estado en tratamiento cerca de año y medio y en el que ya empiezan a aparecer mutaciones de resistencia 1210, 1203 acumuladas previamente y la 1269. Ahora es el momento de plantearnos si hay nuevas opciones de tratamiento frente a estas mutaciones en investigación. Pues tenemos el entrectinib, que está ahí y que probablemente pueda ser la opción que dentro de un tiempo nos vuelvan a mostrar cuando vuelvan a actualizar la evolución de este paciente. Básicamente, lo que nos muestra
esto es que el desarrollo del diagnóstico y tratamiento de estos pacientes con estas alteraciones supone un avance importantísimo y es el paradigma de lo que llamamos la medicina de precisión en oncología. Yo creo que no hay mejor ejemplo para saber que lo que tenemos que hacer es investigar por qué el tumor progresa y qué podemos hacer frente a él. Y de ahí que es importante seleccionar el tratamiento por factores clínicos, pero también moleculares, y de ahí que rebiopsiar sea importante. Como digo, quizás no todos en nuestros centros tengamos la posibilidad de hacer un análisis del ADN, una secuenciación genética, pero probablemente tengamos que buscar mecanismos para ponernos en red, y ya que estamos en Santander es importante destacar que el doctor Javier Gómez del Servicio de Anatomía Patológica está planteando un estudio para intentar mandarle muestras de pacientes a la progresión con ALK para poder hacer determinaciones de esas mutaciones que van surgiendo y ver qué podemos ofrecer a estos pacientes a la progresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La discusión al final.